Bienvenidas y bienvenidos a esta síntesis global del año electoral 2025, un año que puso al mundo a votar. Haremos un recorrido por las elecciones que han marcado la agenda política internacional, redefinieron equilibrios de poder y expusieron un escenario político cada vez más polarizado. Las y los invitamos a acompañarnos en este análisis clave. Arranquemos. La voluntad del pueblo hondureño fue vulnerada en las elecciones presidenciales. El injerencismo estadounidense, un sistema de votación viciado y la presión política se han convertido en las más fraudulentas de la historia. Como parte de las acciones más recientes, miembros del derechista Partido Nacional en Honduras atacaron a representantes del Partido Liberal y Libre durante el reconteo especial de actas. Las consejeras del CNE habían negado a responder solicitudes de resultado real del pueblo hondureño. El Partido Libre, durante la Asamblea Popular Extraordinaria del 13 de diciembre, declaró que no reconocerá los resultados y convocó al pueblo a las calles para defender la democracia. La presidenta Xiomara Castro también denunció acciones golpistas auspiciados por el expresidente Juan Orlando Hernández bajo el respaldo del injerencismo de Donald Trump. El consejero del CNE, Marlon Ochoa, denunció que existía una manipulación y fraude en el código fuente del TREP, mostrando irregularidades concretas en las actas, donde al menos 5.000 aparecen con resultados en cero, una anomalía que genera profundas sospechas. La denuncia injerencista se originó previo a la jornada electoral, donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a los hondureños para que resultara electo el candidato Nasri Asfura, a quien expresó su respaldo como abanderado imperial. Ante los resultados irregulares, el Partido Libertad y Refundación salió a denunciar el fraude, calificándolo como golpe electoral en marcha. La candidata presidencial, Rixi Moncada, aseguró que no se rendirían. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como parte de su estrategia injerencista, liberó al condenado en Estados Unidos por narcotráfico, al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, una medida que buscó influir en el resultado y de emprender una coerción directa al voto. Varios países de América Latina y el Caribe celebraron elecciones generales durante el 2025. En Ecuador, los comicios presidenciales se desarrollaron en medio de denuncias por irregularidades y acusaciones de fraude que han dejado graves consecuencias a la nación. Vamos a ver el siguiente material. Ecuador protagonizó un proceso comicial irregular desde los primeros momentos. El presidente en curso, Daniel Noboa, inició su campaña violando las leyes electorales, que ordena a todo jefe de Estado a tomar licencia si opta por la reelección. Pese a la norma, Noboa no delegó a la vicemandataria Verónica Abad, quien fue inhabilitada por diferencias políticas. En la carrera electoral, Luisa González del Movimiento de la Revolución Ciudadana y el mandatario Daniel Noboa fueron quienes avanzaron al balotaje, en medio de una creciente crisis social y económica que azota a Ecuador. A 14 horas que se va a ir la luz, ¿qué podemos hacer nosotros? Es un poco costoso para nosotros los pobres que solamente trabajamos al diario y eso no los alcanza. Pese a denuncias por fraude, el Consejo Nacional Electoral dio como ganador al neoliberal Daniel Noboa, en unos comicios marcados por un estado de excepción que presionaba a los votantes, prohibición al uso de celulares en los centros de votación y los obstáculos para impedir el ingreso a veedores internacionales. Entonces, yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo
que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. El pueblo ecuatoriano expresó su rechazo tras conocerse los resultados electorales que le otorgaban una cuestionada victoria a Daniel Noboa. Un fraude escandaloso, tal cual lo dijo nuestra candidata Luisa González. Nunca hemos vivido esto en la historia del Ecuador. Tuvimos todo en contra y estamos viendo ahora los resultados del poder del Estado en contra de nosotros. Es un llamado a la duda del pueblo y de la gente, como lo dijo Luisa en su intervención. Hay ciertas cosas ahí o ciertas artimañas que se han practicado, porque la estadística, 11 consultoras dan el dato de que Luisa era ganadora en un resultado aplastante. Tras cumplirse 7 meses de Noboa en el poder, el pueblo ecuatoriano está sumido en la misma crisis de inseguridad económica, política y social, sin un rumbo claro que garantice la estabilidad del país. Ahora veamos el perfil del presidente Daniel Noboa y su rol en la política ecuatoriana. Daniel Noboa inició su carrera política en el año 2021 tras ser electo en las elecciones legislativas como diputado por el Movimiento Ecuatoriano Unido. En el año 2023 gana las elecciones presidenciales, luego de que su predecesor Guillermo Lasso convocara elecciones anticipadas tras decretar la muerte cruzada. En medio de acusaciones por fraude y violaciones a las leyes electorales, es nombrado por el Consejo Nacional Electoral como ganador de los comicios presidenciales de este año 2025. Su mandato se ha caracterizado por una fuerte política de estado de excepción que, más allá de combatir la violencia, vulnera los derechos humanos, permite el autoritarismo y viola las leyes del país. El presidente Daniel Noboa derrochó una gran cantidad de dinero para comprar el sí de las y los ecuatorianos durante la consulta popular 2025. Sin embargo, el rechazo social fue contundente. ¿Cómo usó Noboa el poder para promover el sí? Fácil, como una chequera abierta. Bonos por aquí, aguinaldos adelantados por allá, regalitos para policías y militares durante la campaña. El gobierno convirtió el presupuesto público en una tómbola electoral y aún así, con todo ese derroche, los ecuatorianos cogieron la platita y le dijeron no. Noboa, no. ¿Qué está pasando? Quédate y te cuento. Noboa jugó a ser Papá Noel con dinero ajeno, claro. No escatimó en prebendas para forzar el sí en sus 4 obsesiones: bases militares extranjeras, eliminar el financiamiento estatal a partidos, reducir asambleístas y su capricho mayor, una asamblea constituyente hecha a su medida. Sacó bonos como si de cupones de supermercado se tratara. Días antes de la consulta acreditó el bono Legado de Honor, $470 para policías y militares. Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Humano activó el plan Firmes con Noboa para comerciantes afectados por las protestas. Pero ojo, equipos del gobierno iban directito a inscribir tenderos y dueños de negocio para ofrecerles $1,000. Sí, $1,000, justo en campaña. Qué coincidencia, ¿no? Hubo más. Bonos para transportistas, para jóvenes, para pequeños negocios. Un festival. Pero la gente no comió cuento. Lo vio como lo que era: un intento desesperado de comprar votos con fondos públicos. Y por si faltaba algo, Noboa decidió adelantar el pago del 13º sueldo del sector público, el aguinaldo navideño, con la excusa más delirante en décadas, para aprovechar el Black Friday y el Cyber Monday. ¿En serio? ¿En un país donde millones no tienen ni para llenar la olla? Así o más desconectado. Ansioso por remontar, hasta adelantó la inauguración de la cárcel del Encuentro para luego admitir que solo estaba al 35-40%. Una puesta en escena para la foto. Ni eso le salió. En resumen, lo dio todo. Todo lo populista, lo demagógico y lo improvisado. Pero en vez de ganar confianza, la pulverizó. La ciudadanía no es boba. Entendió el mensaje y devolvió el gesto con un no rotundo. ¿Qué dirá el CNE? ¿Y Noboa habrá aprendido la lección o seguirá atrapado en su burbuja, negando la realidad que le gritó el país entero? ¿Tú qué opinas? Te leo. En Ecuador asciende el rechazo contra las políticas del presidente Daniel Noboa, las cuales han sumergido al país en una crisis de inseguridad económica, social y política. El descontento generalizado quedó con la victoria del no durante la consulta popular de este 2025. Desde que Daniel Noboa asumió la presidencia para un segundo mandato, la inestabilidad social y económica de Ecuador se agudizó. La eliminación del subsidio al diésel, el aumento de los precios y la crisis de inseguridad
fueron los detonantes para provocar movilizaciones masivas contra el gobierno nacional, que se extendió 31 días consecutivos, una de las más prolongadas en la historia del país. El mandatario solo ignoró las peticiones de millones de ecuatorianos y los criminalizó con fuertes represiones y detenciones arbitrarias. Por orden del gobierno, las fuerzas de seguridad que debieron proteger a la sociedad civil se fueron contra el pueblo, provocando la muerte de 2 conocidos líderes indígenas, mientras que más de 200 resultaron heridos. Las acciones del gobierno solo reforzó la lucha social del pueblo, que se vio reflejado en las urnas en noviembre del 2025, cuando el no se impuso contra las propuestas de Noboa de permitir bases extranjeras en el país, reformar la Constitución, eliminar el financiamiento público para los partidos políticos y reducir el número de miembros de la Asamblea Nacional. Y el ciclo electoral en Bolivia se ha convertido en el escenario de una profunda reconfiguración política. Los datos emitidos por el Tribunal Supremo Electoral no solo definirían al nuevo presidente electo, sino que también pusieron en evidencia una grave fractura interna en la izquierda boliviana. Veamos cómo se han desarrollado las elecciones generales de este año en el siguiente informe. El proceso comicial se desarrolló con la primera vuelta celebrada el 17 de agosto. Los resultados emitidos por el TSE no solo definieron a los contendientes para la segunda ronda, sino que abrieron las puertas al avance de la extrema derecha y su plan neoliberal para revertir los logros alcanzados por el pueblo boliviano y las comunidades indígenas y campesinas. El candidato derechista, Rodrigo Paz Pereira, obtuvo el 32,6% de los votos, mientras el abanderado de la extrema derecha, Jorge Quiroga, fue votado con el 26,70%. En tercer lugar, arribó el empresario Samuel Doria Medina, y el candidato por el Movimiento al Socialismo, Eduardo del Castillo, apenas obtuvo un 3,17%. La derrota del sector oficialista se atribuyó a la división de la izquierda que fragmentó la votación del partido MAS y PSP, con la estrategia del voto nulo, que alcanzó un pico histórico con más de 1 millón de anulaciones, promovida por el expresidente Evo Morales, inhabilitado judicialmente para participar en la contienda presidencial. Al no alcanzar el porcentaje legal para una victoria en primera vuelta, los candidatos más votados pasaron a la segunda vuelta. La contienda se convirtió en una forma de referéndum que direcciona a Bolivia a un ciclo ideológico adverso. El balotaje reportó baja concurrencia en las primeras horas de las jornadas por lluvias. Sin embargo, el proceso fluyó en el voto extranjero. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dio a conocer el resultado oficial, dando como ganador de la segunda vuelta presidencial a Rodrigo Paz, con el 54,53% de los votos, mientras el candidato ultraderechista Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, obtuvo el 45,05% de los votos, siendo la cuarta vez que Quiroga intentó ganar las elecciones. El órgano electoral aseguró que este resultado oficial preliminar se da al 97%. En ese sentido, confirmando el triunfo de la oposición y el ascenso de Rodrigo Paz Pereira a la presidencia. Rodrigo Paz Pereira fue electo presidente, consolidando el retorno al poder de la derecha boliviana. Vamos a ver más datos. Rodrigo Paz Pereira, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, aliado del dictador Hugo Banzer, inició su carrera en el año 2002. Su gestión municipal estuvo plagada de acusaciones por corrupción. Su victoria consolida una trayectoria conservadora marcada por su apoyo a Sánchez de Lozada y a Jeanine Áñez como presidente. Impulsará la agenda 50-50 para, según analistas, asfixiar fiscalmente al gobierno central y debilitar las políticas sociales. Este plan busca revivir el neoliberalismo, profundizando la desigualdad y cediendo soberanía. Su elección representa un giro radical en la política exterior boliviana, buscando la profundización de relaciones con Estados Unidos. El Caribe ha sido protagonista durante este año con las constantes amenazas por parte de Estados Unidos, por lo que las elecciones en San Vicente y las Granadinas podrían ser claves en el futuro de la región. San Vicente y las Granadinas vivió un proceso democrático.
más de 101.000 ciudadanos fueron convocados para elegir el nuevo primer ministro. Largas filas en los 200 centros de votación para definir a los 15 parlamentarios, registrando una gran participación pese a que el voto no es obligatorio. En una contienda democrática, los resultados dieron la victoria al partido de centro-derecha National Democratic Party, liderada por el abogado Godwin Friday, quien asumió las riendas del país el 28 de noviembre. Gobiernos de la región y el mundo saludaron al primer ministro electo y desearon buenas relaciones de cooperación. En un punto donde los Estados Unidos amenaza al Caribe, las decisiones del nuevo gobierno serán claves para mantener a América Latina como zona de paz. Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero los vamos a dejar con el siguiente material y les contamos que Chile llevó a cabo elecciones presidenciales. Vamos a ver cómo fue esa jornada. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más, no se vayan. El domingo 25 de mayo de 2025 se llevaron a cabo en Venezuela las elecciones regionales donde el gran polo patriótico Simón Bolívar obtuvo 23 gobernaciones del país, incluyendo la de la Guayana Esequiba. El oficialista Neil Villamizar, con el 97.40% de los votos, ganó la gobernación de Guayana Esequiba, donde por primera vez el pueblo tuvo la oportunidad de elegir a su gobernador. Además, con el 93.01% de las mesas de votación escrutadas, la coalición del Gran Polo Patriótico se alzó con las principales gobernaciones del país, demostrando de este modo el apoyo del pueblo al presidente Nicolás Maduro y al proceso revolucionario. En Venezuela se llevó a cabo con completa normalidad la cuarta consulta popular, donde las comunidades organizadas eligieron sus proyectos prioritarios para darle respuesta a sus necesidades. Tenemos el informe con nuestra compañera Madeleine García. Veamos. La cuarta consulta popular en las 5.336 comunas de Venezuela tuvo un acento especial: la paz. Aquí la gente viene porque queremos la paz, porque vamos a luchar, porque esto no nos lo va a tumbar nadie. Sus votos son el arma para enfrentar a Estados Unidos y su pretensión de cambio de régimen en Venezuela, que vive una democracia donde todos participan en la toma de decisiones de los proyectos que quieren que se construyan en sus comunidades. De eso se trata la consulta popular. Hoy un mensaje contundente ante el asedio militar que tenemos del gobierno estadounidense. Bueno, esto es una demostración más de que nosotros los venezolanos resolvamos nuestras situaciones en paz, con voto y con participación democrática del pueblo. La cuarta consulta fue una fiesta democrática. Los vecinos y vecinas, al mismo tiempo que votaron, prepararon su sancocho comunal, derrumbando todas las narrativas falsas que se han construido en contra del país. Por eso mismo hablamos de unión, de paz, de tranquilidad, de mostrarle al mundo que Venezuela es paz. Es lo que queremos. Como Venezuela, más nada. Venezuela es Venezuela. En la comuna Ciudad Lebrún muestran con orgullo el consultorio odontológico y de ginecología. Es el resultado de la elección de la tercera consulta popular. Logramos comprar esta silla, está a punto de inaugurar, ya
terminamos prácticamente. Aquí colocamos que esto no existía, el ambulatorio todo fue totalmente remodelado, no tenía cerámica, acomodamos el baño, mira, tenemos su silla y por eso estamos pidiendo que hoy gane con el favor de Dios la consulta de un kit para tenerle el ecosonograma, el copélvico, el electrocardiograma para los adultos mayores. Y de elección en elección van completando las obras. Más de 28.000 han sido ejecutadas por las comunidades directamente. Como que no se dan cuenta de todo lo que está pasando en las comunidades y nosotros no nos vamos a dejar que ellos nos vengan a nosotros a invadir. El pueblo estamos preparados para salir a la lucha. ¿Y a defender todo esto? De todo esto, mira, y a defender todo esto que es lucha de nosotros del poder popular. Mira todo esto totalmente nuevo, el presidente apuesta a nosotros, al poder popular, y a pesar que ellos nos quieren invadir, el presidente sigue apostando y dándonos recursos para que nosotros sigamos trabajando. ¿Para qué? Para el pueblo. La ampliación de esta cancha fue el proyecto que ganaron los jóvenes. Con las comunidades se están construyendo las políticas públicas y el gobierno planificará el presupuesto nacional sobre la base de las necesidades de los territorios. En Venezuela ha tenido permanentemente el asedio norteamericano en contra de nuestra república y ustedes pueden ver que la gente va a los juegos de béisbol, ustedes pueden ver que la gente va a un juego de fútbol a llevar a los chamos, que la gente participa en las asambleas de sus comunidades, que la gente defiende con alegría, defiende con convicción, celebra la Navidad, celebra que unas cosas, pero está en pie de lucha en función de la defensa de nuestra república. La jornada electoral concluyó celebrando el cumpleaños del presidente Nicolás Maduro, que derrumba otra narrativa más, el de un supuesto dictador que no tiene pueblo. Cada 4 meses son las consultas populares. Madeline García, Telesur, Caracas, Venezuela. En su programa Con Maduro Más, el presidente de Venezuela aseguró que el pueblo venezolano tuvo un éxito en estas jornadas de votación y declaró lo siguiente: jornada tan bonita de paz ha sido una victoria contra el fascismo, contra los terroristas, haciendo referencia a los intentos terroristas de Occidente y de la ultraderecha de atentar contra el proceso comicial que terminó llevándose a cabo de forma justa y pacífica. Asimismo, señaló: es como que le echamos agua bendita a un diablo que venía a arremeter contra el país con toda su furia para impedir que hubiera elecciones. Otra vez lo intentaron, otra vez lo derrotamos. La furia del fascismo no pudo, no se lo vamos a permitir. Las y los argentinos participaron en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre de este año 2025, donde eligieron a los senadores y diputados nacionales. Durante los comicios se eligieron 24 senadores y senadoras y 127 diputados y diputadas del Parlamento. El partido ultraderechista de La Libertad Avanza consiguió el 40.8% de los votos nacionales, liderando de esta manera en 16 distritos, y en segundo lugar figuró la coalición peronista Fuerza Patria con un total de 34.7% de los votos. Unas elecciones marcadas por la baja asistencia de votantes. La población argentina se vio desgastada por el clima político, marcado por la polarización, el descontento económico y por los escándalos de corrupción que rodean al gobierno de Javier Milei. Y el resto del mundo también celebró elecciones entre presidenciales, parlamentarias y federales. Vamos a ver cuáles fueron esos procesos electorales. En una jornada tranquila y con una alta participación del 85.70% de votantes, Belarus realizó elecciones presidenciales el 26 de enero de 2025. Los resultados marcaron como ganador al reelecto presidente Alexander Lukashenko, con el 86.82% de los votos. 7 meses antes de lo previsto, más de 59 millones de alemanes fueron llamados a votar en las elecciones federales del 23 de febrero para elegir la composición del Parlamento. Una vez finalizado el recuento de votos, el partido Unión Demócrata Cristiana, liderado por el ahora canciller Friedrich Merz, y su partido hermano, la Unión Social Cristiana, ganaron los comicios con el 28,6% de los votos. Con una participación del 70,4% en 3.000 centros de votaciones, Gabón celebró las elecciones generales.
Los resultados destacaron al general de brigada Brice Oligui como presidente transitorio y líder de la Junta Militar de Gabón, con el 94.85% de los votos. Nos trasladamos a Trinidad y Tobago, con una participación de 17 partidos y 161 candidatos. El 28 de abril de 2025 se desarrollaron las elecciones parlamentarias. La población eligió al Partido Congreso de Unidad Nacional junto a su lideresa Canla Persac, obteniendo el cargo de primera ministra. Por primera vez en su historia, México eligió a jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular el 1 de junio del 2025. La presidenta, Claudia Sheinbaum, calificó de exitosas las elecciones y contó con la participación de casi 13 millones de mexicanos. Este año, Santa Lucía celebró sus comicios generales para elegir a los 17 miembros de la Cámara de la Asamblea, donde el Partido Laborista de Santa Lucía lideró con 14 de los 17 distritos, ratificando un nuevo mandato del primer ministro Philippe Pierre. Las elecciones a la alcaldía en Nueva York y Miami marcó un duro golpe al gobierno de Estados Unidos. En ambas ciudades, por primera vez, fueron electos candidatos demócratas. Por la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani se alzó con más del 50% de votos, y en Miami, Eileen Higgins con el 59.29%, consolidando su victoria. Hasta aquí Síntesis Global 2025. Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Nosotros nos reencontraremos en otra emisión, por supuesto. Que tengan una gran jornada. Chau, chau.